bendiga, Dios les bendiga mucho, específicamente a los juveniles de la iglesia. Un saludo, un abrazo. Hemos llegado al último capítulo del libro de Daniel, el cual titula El tiempo del fin. Espero que la clase sea de edificación, consolación y exhortación a todo el que lo escuche. Si no ha leído todavía el capítulo 12 de Daniel, siempre recomiendo que le dé pausa a este video para que pueda leer el capítulo y disfrutar el contenido del mismo. Mi nombre es Michael Jonathan Sosa Cardona y empezamos con el último capítulo del libro de Daniel. A manera de introducción, al pueblo de Dios le espera mucho sufrimiento en los años por venir. Jeremías en el capítulo 30, versículo 7, y Jesús en Mateo 24, 21 describen el futuro de esta misma manera. Sin embargo, el gran sufrimiento es aplicado por una gran promesa de esperanza para los creyentes, promesa que todos nosotros abrazamos. La vida de Daniel se caracteriza por una vida de oración, por una vida de ayuno, por una vida de sometimiento a la voluntad de Dios. No obstante, Daniel enfrentó muchos conflictos durante su vida. Podemos concluir, a pesar de todo, que la vida de Daniel no fue una vida fácil. Los juveniles, los jóvenes, a veces tienen que enfrentar momentos difíciles. Todo creyente, todo ser humano tiene que enfrentar momentos difíciles. Sin embargo, tenemos puesta nuestra esperanza en Jesús. Juvenil que me escuchas, ten siempre puesta tu confianza en Jesús y siempre mira al cielo, enfocándote en lo que Dios ha hablado siempre sobre tu vida. Daniel llegó a Babilonia como juvenil y murió anciano en Babilonia, pero durante su trayecto en su vida mantuvo la mirada siempre puesta en Jesús. Haz tú lo mismo siempre. En el slide anterior dije Jesús, me disculpan, Daniel tenía su mirada puesta en Dios. Jesús para ese tiempo obviamente no había nacido todavía. Hago esa salvedad y esa aclaración. Bien, el tiempo del fin. En aquel tiempo se refiere a los acontecimientos predichos en la clase anterior. En el capítulo 11, versículo 36 al 45, nos damos cuenta de eso. Ahora, esto detalla el furioso intento del anticristo de destruir y aniquilar al pueblo judío. Entonces el arcángel Miguel, que está de parte de los judíos, se levantará para defenderlos y preservarlos. Esto que acontecerá será necesario porque la gran tribulación, que viene siendo la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel, será un periodo de angustia sin precedentes. Eso significa que el sufrimiento que viene cuando Cristo venga y se lleva a su iglesia, de los 3 años y medio hasta el 7º año, va a ser angustia y un dolor como jamás se ha visto en el planeta Tierra. Por eso tienes que meterte con Dios, porque cuando Cristo venga nos vamos con Él. No queremos que nadie se quede en la tierra, queremos que todos nos vayamos con Cristo. Aunque la persecución de Israel será horrenda como resultado, el resto sobreviviente de la nación judía acudirá con fe a Jesús, su Mesías. Ahí van a reconocer a Jesús como el Mesías. Recuerden que hemos hablado que los judíos no reconocen que Jesús fue el Mesías, pero en ese momento, como quien dice, no les va a quedar de otra más que reconocerlo. Y Jesús, en cambio, los va a librar. El libro se refiere, este libro que sale en este versículo, este libro se refiere a un libro celestial
lo cual es el libro de la vida, donde están y se enumeran los nombres de los elegidos de Dios, las personas obviamente que aceptaron al Señor como su único y exclusivo Salvador. Si usted se da cuenta en la oración protocolar de aceptar al Señor, usualmente cuando están orando a las personas, y yo recomiendo que cuando están orando por la persona, que la persona está repitiendo la oración, se diga esta frase, esta oración, como si ustedes se transportan a principios del 2018, cuando yo entonces salí del cargo de superintendente y entré al cargo como maestro de juveniles. En las clases, de las primeras clases, se les enseñó a ustedes la oración protocolar para orar por otros cuando otros quieren aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Y en el protocolo de la oración es bien importante mencionar, cuando se esté orando por la persona, escribe mi nombre en el libro de la vida. Pues ese libro de la vida es lo que se está refiriendo aquí, que toda persona que acepta al Señor como su único exclusivo Salvador es escrito, su nombre es escrito en el libro de la vida. Nosotros como cristianos tenemos que siempre procurar que nuestro nombre no esté nunca ausente de ese libro. Así que es bien importante, juveniles, que con su vida adore a Dios en todo momento, porque es bien importante honrar a Dios, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque, como les dije, el fin de los tiempos está cerca, Jesús está a la puerta y llama. En el nombre de Jesús, procurar siempre agradar al Señor para irnos con Jesús cuando venga a arrebatar su pueblo, y que nuestro nombre nunca sea borrado del libro de la vida. Continuando con el versículo, aquí se hace una clara referencia a la resurrección de los justos y de los malvados. Ahora, sin embargo, el destino eterno de ambos será bien diferente. Durante este tiempo en la historia no era común, en este caso en el tiempo de Daniel, me refiero al tiempo de Daniel, no era común enseñar sobre la resurrección. Bien importante que sepan eso, porque cuando Jesús vino, cuando hablaba de la resurrección, por quizás ciertas sectas judías, muchos no creían en eso. Pero los israelitas creían que un día formarían parte de la restauración del nuevo reino. Esta referencia a una resurrección corporal tanto de los salvos como de los condenados se apartaba tajantemente de la creencia común de los israelitas. ¿Ok? Bien importante que tengan eso presente, porque los israelitas, los judíos, ellos no creían en la resurrección de los muertos. De hecho, si no me equivoco, no entienden o no creen todavía en la resurrección de los muertos. ¿Ok? Muchos se esfuerzan por ser estrellas en el mundo del espectáculo. Mira qué interesante esto. Cuando usted lee en el versículo 3, hay un principio bien interesante que podemos aprender. Muchas personas se esfuerzan por ser estrellas en el mundo del espectáculo. Personas que quieren llamar la atención y quieren brillar, quieren la gloria para ellos. Sin embargo, estas personas pronto se dan cuenta de que su estrellato es temporal. Dios nos dice cómo podemos ser estrellas eternas, ser sabios y guiar a muchos a la justicia de Dios. Esto es un principio bien importante que podemos aprender aquí, juveniles. Si hablamos de nuestro Señor a otros, seremos verdaderas estrellas. Seremos personas importantes, preciosas y radiantes a los ojos de Dios. Así que, bien importante que tenga eso presente. ¿A qué se refiere por cerrar y sellar el libro? Bueno, cerrar y sellar el libro significaba guardarlo en un lugar seguro y conservarlo bien. Debía hacerse para que los creyentes de todos los tiempos pudieran examinar la obra de Dios a lo largo de la historia y encontrar esperanza.
Daniel no comprendió el significado exacto de los tiempos y los hechos de su visión. Sin embargo, hoy en día nosotros podemos ver los acontecimientos a medida que van sucediendo, porque estamos en los postreros tiempos. El libro en su totalidad no podrá ser comprendido hasta que ocurra la culminación de la historia de este mundo. ¿Ok? Ahora bien, otra cosa que quiero aclarar. La frase tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo puede equivaler a 3 años y medio y es posible interpretarla en forma literal, pero también puede ser de manera figurada. Recuerde, como le han enseñado en la escuela, lenguaje figurado, metáfora, símil, personificación, todo eso. Recuerde que la Biblia, a pesar de todo, sigue siendo literatura, ¿ok? Bien importante que entienda eso. Note esto ahora. Mire esto. El pueblo santo. Recuerde que el pueblo santo ya lo habíamos explicado en los videos anteriores sobre Israel y demás. El pueblo santo parece ser quebrantado una y otra vez a lo largo de la historia. Usted ha notado que en el Éxodo el pueblo de Dios tiene que ser librado de las manos de Egipto. Luego entonces pasa el tiempo de los jueces, que era como un ciclo, ellos se meten con Dios, luego pecan, luego caen la nación vecina los coge cautivos y tiene que levantar Dios un juez y tiene que librarlos de la opresión de la nación. Luego ellos caen bajo el cautiverio de Babilonia. Luego entonces los romanos cuando reinan el mundo, and so on and so forth. ¿Ok? El pueblo de Dios durante los tiempos, si lo nota, ha sido quebrantado. Así que el pueblo santo parece ser quebrantado una y otra vez a lo largo de la historia. Ahora, note esto, el propósito recurrente de Dios al permitirlo es quebrantar la soberbia y la autosuficiencia de su pueblo rebelde y hacer que lo acepte como su Señor. No permitamos nunca, juveniles, la soberbia y la autosuficiencia en nosotros, porque eso produce rebeldía. Y también la rebeldía tenemos que sacarle, eso al Señor no le agrada. Así que importante, nosotros somos 100% dependientes de Dios. Las pruebas y las persecuciones tienen muy poco sentido para nosotros mientras las atravesamos. Y eso es verdad. Cuando vienen los momentos difíciles, lo que uno dice, ay, ¿por qué otra vez? Pero pueden purificarnos si estamos dispuestos a aprender de ellas. Después de que haya atravesado un tiempo difícil, juvenil que me estás escuchando, toma nota de lo que aprendiste para que lo pongas en práctica en el futuro. Ahora, hemos hablado también en los videos anteriores que la abominación desoladora era un cerdo que fue colocado en el templo y fue sacrificado a Zeus. Y aquí en este versículo es lo mismo. La abominación desoladora colocada en el templo se refiere al altar de Zeus donde Antíoco IV Epífanes sacrificó un cerdo. Ahora bien, algunos piensan que tendrá otro cumplimiento en la persona del anticristo con uno de sus horribles actos de maldad. Si usted lee Mateo 24, versículo 15, se va a dar cuenta que hay un paralelo entre estos dos versículos. Ahora bien, es posible que tanto esta predicción como las de la primera parte del capítulo se refieran específicamente a Antíoco IV Epífanes, ya que el resto de la profecía hace referencia a los postreros tiempos. Ahora, el versículo 11 y 12 son bien interesantes y quiero explicar lo siguiente. Es posible que las cifras que son mencionadas aquí sean cálculos adicionales que se relacionan con la persecución de los judíos bajo el gobierno de Antíoco IV Epífanes o se refieran a los postreros tiempos.
La anulación de los sacrificios diarios significa el cese de la adoración al Dios verdadero y también implica la opresión de los creyentes. Hay mucha especulación sobre los números que aparecen en los versículos 11 y 12, pero quiero aclarar lo siguiente: lo importante es que el tiempo de la persecución tiene un final, porque Dios tiene control de todo y al final Él triunfará sobre el mal. Así que quiero que tengan esto presente, no importando la situación, no importando la dificultad, siempre vas a tener tu victoria asegurada en Dios si permaneces firme en Él. Siempre tienes que hacer la diferencia, juvenil que me estás escuchando. El hecho de que tú no veas los resultados que tú querías no significa que Dios no haya triunfado. Recuerda que la Biblia establece que todo obra para bien a los que aman a Dios. El versículo, si no me equivoco, es Romanos 8:28, que es: y a los que aman a Dios todas esas cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que mantente firme, porque no importando la dificultad y el sufrimiento, el Señor siempre planta bandera de victoria. Si buscan los nombres de Dios, Jehová Nisi, Jehová planta bandera, ¿ok? Y no es una bandera de rendirse, no es una bandera blanca, es una bandera de victoria. A Daniel le fue reafirmada la promesa de la resurrección. Un día vería el cumplimiento de sus palabras, pero no debía pasarse el resto de su vida preguntándose cuál sería el significado de sus visiones. En cambio, tenía que descansar en el consuelo de la soberanía de Dios y esperar con ansias el día que resucitaría para recibir y disfrutar de la vida eterna con Él. Dios no nos revela todas las cosas en esta vida. Bien importante y bien claro que lo tengas. Sin embargo, debemos estar satisfechos con el panorama parcial, el panorama limitado que nos da hasta que Él quiera que veamos más. Él nos dirá todo lo que necesitamos saber. Mientras tanto, siempre confiamos en Dios, porque el hecho de que no lo podamos ver no significa que Dios no esté obrando. En conclusión, mis queridos juveniles, quiero decir lo siguiente: Daniel ocupa un lugar destacado en la galería de los siervos notables de Dios. Daniel nació en una familia de la realeza y fue llevado cautivo a Babilonia, siendo apenas un adolescente. Determinó Daniel permanecer fiel a Dios en la tierra de su cautiverio, incluso a un alto costo personal. Se pasó la vida entera aconsejando a sus captores con una sabiduría que era poco común. Dios lo escogió como su siervo para que registrara ciertos sucesos del cautiverio y algunos hechos significativos relacionados con el futuro. Ya anciano y habiendo sido fiel a Dios a lo largo de su vida, Dios le aseguró que resucitaría de los muertos y recibiría su recompensa en el reino eterno de Dios. La fidelidad a Dios, juvenil que me estás escuchando, tiene una gran recompensa. No necesariamente en esta vida, pero sí en la venidera. Con esto hemos concluido el libro de Daniel. De Daniel podemos aprender mucho más, quizás adicional a los videos que se han estado haciendo, pero
la fidelidad a Dios, el sometimiento a Dios, el aceptar la voluntad de Dios, son unos temas bien principales que nos enseña la Biblia a través de este libro de Daniel, y son unos temas bien importantes que ustedes deben de aprender desde pequeños. La oración constante y la firmeza delante de Dios nos ayuda a ganarnos el cielo. No dejemos de amar a Dios, no nos alejemos de Dios no importando la situación. Daniel es un ejemplo vivo que no importando la circunstancia, se mantuvo firme a Dios desde el capítulo 1 al capítulo 12. Y el Señor lo recompensó en abundancia. Dios los bendiga, Dios los guarde. En la próxima clase estaremos hablando sobre unos detalles, en este caso de la vida de Daniel. Nos vamos a estar entrando en los capítulos 1 al 12 más bien, las cualidades y las características de Daniel como persona y como persona delante de Dios, para comparar y contrastar unos hechos, para así poder identificarnos con estas cualidades y ponerlas en práctica. Dios los bendiga mucho. Espero que esta clase haya sido de edificación, exhortación y consolación a su vida. Muchas bendiciones.